La noche del 17 de octubre de 2012, un usuario anónimo en 4chan, con el nombre clave ShadowWalker77, publicó algo que cambiaría la percepción de Internet para siempre. No era un meme, ni un vídeo de gatos, ni un chiste interno. Era una serie de imágenes borrosas, granuladas, capturadas a través de una cámara de seguridad. Las imágenes mostraban a una familia, aparentemente normal, entrando en una cabaña en las montañas Apalaches. Lo que seguía era perturbador. La familia, compuesta por un padre, una madre y una niña pequeña, se movía con una lentitud antinatural. Sus rostros estaban desprovistos de emoción, sus ojos fijos en un punto invisible. La calidad era terrible, casi imposible de discernir detalles, pero la sensación de inquietud era palpable. ShadowWalker77 acompañó las imágenes con un único texto, encontrado en una unidad USB abandonada. No sé qué es, pero no me gusta. La publicación se propagó como un incendio forestal. Los foros de Internet se inundaron de teorías, desde una elaborada broma hasta evidencia de actividad paranormal. La falta de contexto alimentaba la especulación. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué se movían así? ¿Qué había en esa cabaña? El misterio se intensificó cuando alguien afirmó haber rastreado la ubicación de la cabaña a través de la geolocalización de los metadatos de las imágenes. La cabaña estaba situada en una zona remota de Virginia Occidental, conocida por sus leyendas locales sobre criaturas míticas y desapariciones inexplicables. Un grupo de jóvenes, impulsados por la adrenalina y la curiosidad, decidió emprender una expedición para encontrar la cabaña y descubrir la verdad. Lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. La cabaña estaba abandonada, cubierta de polvo y telarañas. No había señales de la familia, ni rastro de violencia. Pero dentro, encontraron algo que escalofriaba la sangre. Una habitación completamente tapizada con fotografías. No eran fotografías familiares. Eran imágenes grotescas, perturbadoras, de rituales oscuros y sacrificios. Las fotografías estaban datadas a lo largo de varias décadas, mostrando una evolución en las prácticas, volviéndose cada vez más horribles. Un diario encontrado junto a las fotografías revelaba la existencia de un culto secreto, conocido como los Guardianes del Silencio, que creía en una entidad ancestral que habitaba en las profundidades de las montañas, una entidad que exigía sacrificios para mantener el equilibrio del mundo. El diario hablaba de la niña, la hija del líder del culto, destinada a ser el último sacrificio, la puerta de entrada para la entidad a nuestro mundo. El grupo de jóvenes, aterrorizado, huyó de la cabaña y compartió sus hallazgos en Internet. La historia de los tapes explotó a nivel mundial. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, alimentando aún más la histeria colectiva. Surgieron equipos de investigadores paranormales, cazadores de fantasmas y escépticos, todos ansiosos por desenmascarar la verdad. La policía local inició una investigación, pero no encontraron ninguna evidencia que respaldara las afirmaciones del grupo de jóvenes. La unidad USB que contenía las imágenes originales nunca apareció. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Personas de todo el mundo comenzaron a reclamar haber visto a la familia de las imágenes en lugares inesperados, en supermercados, en centros comerciales, en calles concurridas. Las apariciones eran fugaces, casi ilusorias, pero la gente estaba segura de lo que había visto. La familia se había convertido en un espectro, una pesadilla recurrente en la conciencia colectiva. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en la oscuridad, voces que repetían frases incomprensibles en un idioma desconocido. Otros aseguraban haber sentido una presencia invisible, una mirada fría y penetrante que los observaba desde las sombras. Un investigador independiente, un exagente del FBI con experiencia en casos de culto, comenzó a profundizar en la historia de los tapes. Descubrió que la leyenda de los Guardianes del Silencio no era tan nueva como se creía. Existían registros históricos de un culto similar que operaba en la misma región en el siglo XIX, un culto que practicaba rituales similares y que también creía en una entidad ancestral. El investigador también descubrió que la familia de las imágenes tenía una conexión directa con el culto original. El padre era un descendiente directo del líder del culto del siglo XIX, y la madre era una antigua miembro del culto que había escapado años atrás. La niña de las imágenes, era la clave de todo. La investigación del exagente del FBI reveló un giro aún más impactante.
Descubrió que Shadowwalker77, el usuario anónimo que había publicado las imágenes originales en 4chan, en realidad era un miembro del culto actual, un miembro que había sido desterrado por cuestionar sus métodos. Shadowwalker77 había publicado las imágenes con la esperanza de exponer el culto y detener sus rituales. Pero sus acciones habían desencadenado una reacción inesperada. La atención mediática había atraído a la familia de vuelta a la cabaña, reactivando el culto y despertando a la entidad ancestral. La entidad, alimentada por la energía del miedo y la desesperación, comenzó a manifestarse en el mundo real. Eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en todo el mundo: terremotos, tormentas, apagones masivos. Las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujaron. La gente comenzó a perder la cordura, presa de visiones aterradoras y alucinaciones. El mundo se estaba desmoronando, y todo comenzó con una simple imagen. El investigador, junto con un pequeño grupo de supervivientes, se enfrentó al culto en la cabaña en las montañas. La batalla fue brutal y sangrienta. El líder del culto, poseído por la entidad, demostró ser un oponente formidable. Pero al final, el investigador logró destruir el altar del culto y romper el vínculo entre la entidad y nuestro mundo. La entidad se desvaneció, y el mundo volvió a la normalidad, o al menos, a una nueva normalidad, marcada por el trauma y la incertidumbre. Pero la historia de los Tapes no terminó ahí. Años después, el investigador recibió un paquete anónimo. Dentro, encontró una unidad USB. La conectó a su ordenador y abrió los archivos. Eran nuevas imágenes, imágenes aún más perturbadoras que las originales. Las imágenes mostraban al investigador, a él mismo, siendo observado por la familia de las imágenes. La fecha de las imágenes era la fecha actual. La leyenda de los Tapes continúa, un recordatorio constante de que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, y de que en la oscuridad de Internet siempre hay algo acechando, esperando a ser descubierto. El investigador, paralizado por el miedo, se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Al romper el vínculo entre la entidad y nuestro mundo, no la había destruido, sino que la había debilitado, forzándola a buscar nuevas fuentes de energía. Y esa energía, ahora, provenía de él, de su trauma, de su obsesión por la historia de los Tapes. Las nuevas imágenes no eran una amenaza, sino una advertencia. La familia no estaba observándolo, lo estaba consumiendo, absorbiendo su esencia para fortalecer a la entidad. Intentó destruir la unidad USB, pero era demasiado tarde. La información ya había entrado en su mente, contaminando sus pensamientos, distorsionando su percepción de la realidad. Comenzó a experimentar visiones recurrentes, fragmentos del pasado, del presente y del futuro entrelazados en un torbellino de imágenes grotescas y sonidos incomprensibles. Veía a la niña, no como una víctima, sino como un conducto, un portal hacia algo mucho más antiguo y poderoso. Veía a su padre, con una expresión de calma y resignación, aceptando su destino como guardián de la entidad. Veía a su madre, con una mirada de desesperación en sus ojos, atrapada entre su lealtad al culto y su deseo de proteger a su hija. Sus colegas, preocupados por su estado mental, intentaron ayudarlo, pero él se alejó de ellos, cada vez más aislado en su propia pesadilla. Empezó a hablar en un idioma desconocido, a realizar rituales extraños, a dibujar símbolos arcanos en las paredes de su casa. Se estaba transformando, convirtiéndose en algo más que un simple investigador. Se estaba convirtiéndose en un instrumento de la entidad, un peón en su plan para conquistar nuestro mundo. La historia de los Tapes comenzó a tomar un nuevo giro, una espiral descendente de locura y desesperación. Los avistamientos de la familia se intensificaron, apareciendo en lugares aún más inesperados, cada vez más audaces. Comenzaron a interactuar con la gente, susurrando mensajes crípticos, sembrando el caos y la confusión. La entidad estaba ganando fuerza, alimentándose del miedo y la incertidumbre que se extendían por todo el planeta. Un grupo de hackers, obsesionados con la leyenda de los Tapes, logró rastrear la dirección IP desde la cual se habían publicado las nuevas imágenes. La dirección los llevó a un servidor oculto en las profundidades de la red oscura, un servidor controlado por un individuo desconocido. Los hackers, impulsados por la esperanza de encontrar una solución, se infiltraron en el servidor y descubrieron un archivo encriptado. Al descifrarlo,
encontraron un mensaje dirigido al investigador, un mensaje que revelaba la verdad detrás de la historia de los Tapes. El mensaje explicaba que Shadowwalker 77, el usuario anónimo que había publicado las imágenes originales, no era un miembro desterrado del culto, sino el creador de la leyenda, un maestro manipulador que había orquestado todo el evento para desestabilizar el mundo y preparar el camino para la llegada de la entidad. Las imágenes, la cabaña, el diario, todo era una elaborada farsa, una treta para atraer a la familia de vuelta a las montañas y reactivar el culto. El verdadero propósito de Shadowwalker 77 no era exponer el culto, sino servirle a la entidad, ser su agente en el mundo humano. El mensaje también revelaba la identidad de Shadowwalker 77, era el propio investigador, una versión alternativa de él mismo, una proyección de su propia mente, corrompida por la entidad. El investigador había sido manipulado desde el principio, utilizado como un peón en un juego mucho más grande. Su obsesión por la historia de los Tapes había sido cuidadosamente cultivada por su contraparte oscura, para llevarlo a este punto, para convertirlo en el receptáculo de la entidad. Los hackers, horrorizados por el descubrimiento, intentaron alertar al mundo, pero era demasiado tarde. La entidad ya había tomado el control de la realidad. El mundo se sumió en un caos absoluto, un infierno en la tierra. La gente, presa de visiones aterradoras, se mataba entre sí. Las ciudades se derrumbaban. La civilización se desmoronaba. Y en el centro de todo, en la cabaña en las montañas Apalaches, la entidad se manifestaba en su forma completa, una abominación cósmica que amenazaba con consumir toda la existencia.